Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí. Acaba de terminar una vez más una aburrida y patética cadena nacional. Pareciera que este instrumento que tiene que ver con la comunicación extraordinaria de un jefe de Estado para con el pueblo argentino volvió a transformarse a través del uso indebido de este instrumento en una tribuna de campaña, una tribuna política, que, ¿se acuerdan cuando aburría a Cristina? 2 por día, 3 por día, 6 horas hablando. Bueno, esta vez, gracias a Dios, este discurso patético fue excepcional, pero básicamente otro bodrio para el recuerdo de las pesadillas argentinas de alguien que confunde absolutamente el por qué existe la posibilidad de una cadena nacional. Esto fue un discurso berreta que le voy a pedir al director que me ponga lo que le mandé en el WhatsApp. Póngalo en pantalla y déjelo. Póngalo en algún rincón. Porque si hay una frase acuñada por los fracasados argentinos, todos aquellos que son el club del fracaso, fue utilizada una vez más. Una vez más se incorpora al discurso del fracaso la frase remanida y eternamente citada por aquellos que tienen un paso hacia el abismo. Lo peor ya pasó. Frase de pelotudo, descerebrado, si lo hay. Solo un estúpido puede ir a buscar frases de este tipo al arcón de los fracasos argentinos y renovar su vigencia una vez más. Lo peor ya pasó. Dicho por Martínez de Hoz, por Macri, dicho por Alfonsín. Lo peor ya pasó, está escrito en la historia de las dictaduras. Lo peor ya pasó, quiere decir que lo peor está por venir. Entonces, cuando uno ve que se repite en un escenario tan volátil como es hoy la política argentina, una frase tan idiota, una frase tan absurda, tan vacía y patética, es porque volvemos a la imbecilidad de los personajes que se creen fundacionales y apenas hace una semana le rompieron bien el orto en la provincia de Buenos Aires y en vez de asimilar las situaciones y entender cómo han venido a destruir, han venido a aniquilar, secesionar, rematar, liquidar, como si fuera un síndico liquidador de la deuda contraída por el hijo de remil puta de Mauricio Macri y toda la bosta liberal, dicen lo peor ya pasó. Lo dijo Duhovne también, lo peor ya pasó. Frase de descerebrado, que no ayuda en nada a defender la institucionalidad y la estabilidad política en la Argentina cuando hay golpistas de la jabonería de Vieites conspirando para una asamblea legislativa post-helicóptero, tratando de ganar en el vestuario lo que no pueden ganar en la cancha. Entonces, la pregunta es cómo se hace para ser racional en medio de tanta irracionalidad. ¿Cómo se hace para colaborar a la gobernabilidad de un Estado en default absoluto, quebrado? ¿Cómo se hace para que asuman de una buena vez que se tienen que ir? Yo le quiero hablar hoy a los que votaron a Milei hace
2 años atrás va a ser ya, y que se ilusionaron porque creían en un discurso que armadito parecía, con mucha prensa analógica, corporativa, de monopolio de prensa, que tenía cierto sentido y que para aquellos que no habían ido al teatro antes, hay una frase que dice, el público se renueva. Y los chicos más jóvenes cayeron en la trampa, el engaño, de creer que viejas recetas se habían transformado en nuevas promesas. Y en realidad, se los avisé, queridos chicos, que se iban a desilusionar como amor de verano, que iba a durar muy poquito, eso de enamorarse de esas frases delirantes de hace un año y algunos meses. Y 2 millones de votantes bonaerenses que votaron La Libertad Avanza y el PRO hace 2 años atrás, en el 2023, se quedaron en su casa, desilusionados, quebrados y fundamentalmente seguramente enojados al darse cuenta que todo era una mentira. Nosotros somos peronistas y la verdad que los peronistas tenemos muchas responsabilidades de que ustedes hayan caído en esa trampa. Porque el peronismo fue infiltrado por la socialdemocracia liberal y radical. Fuimos infiltrados por sectores que Perón echó de la Plaza de Mayo. El progresismo berreta y miserable se quedó con la representación de nuestro nombre, de nuestra doctrina, de nuestra historia. Y ustedes salieron corriendo y dijeron peronismo nunca más. Y ustedes, los más jóvenes, no saben ni quién es Perón. Ni siquiera lo leyeron, ni lo estudiaron. No tienen idea. Perón se transformó en una palabra de guerra con la cual ustedes construyeron la antinomia que les permitía sentirse parte de un club que es el antiperonismo. Y desde ahí encontraron la explicación fácil y berreta de las culpas del fracaso argentino, contadas por los responsables del fracaso argentino. La Argentina nunca fue lo que la basura liberal dijo que era. La Argentina siempre padeció bajo el subyugo de los invasores británicos toda la mentira de un relato impiadoso y criminal del liberalismo. Y vos, pibe, caíste en la trampa. Y a vos te contaron la historia cambiada, pibe. Y te dijeron que los que no eran peronistas y que la culpa era de Perón. Acabas de escuchar una vez más la excusa del fracaso liberal. Lo peor ya pasó. Y cada vez que dicen eso es porque lo peor está por venir, como te dije hace un rato. Por eso es muy preocupante la falta de reacción, porque esto incentiva a los golpistas a redoblar esfuerzos. Y el discurso patético de tratar de construir un hilo conductor de relato para justificar y justificarse es nada más que el preámbulo de la caída en desgracia que vos financiaste con tu voto. En octubre tenés que ir a votar a aquellos que vamos a ir al Congreso. Y yo, pibe, necesito que salgas de la apatía, del rencor y el desánimo y la frustración en la que te metiste solo, creyendo vanamente que habías encontrado a alguien que, como dijo en el discurso, la rueda no se puede inventar 2 veces, pero te contó que había inventado la rueda. La Argentina tiene una sola salida: la industrialización tecnológica aplicada para el desarrollo productivo exportador con valor agregado.
Si la Argentina no logra una urgente alianza estratégica con Brasil, si la Argentina no logra un pacto, un acuerdo binacional con salida al Pacífico con Chile, si la Argentina no vuelve a considerarse parte de la patria grande latinoamericana, la Argentina no tiene destino. Algunos imbéciles trataron de hacerte creer que con practicarle sexo oral al que se siente en la Casa Blanca iba a alcanzar para que la Argentina fuera una estrella más de la bandera de las barras y que eso iba a ser una colonia feliz. Y vos lo votaste como un infeliz. La realidad es absolutamente distinta. Y empieza a caerse la careta de cada una de las mentiras, porque no es una cuestión de tiempo. Eso es falso, absolutamente falso. Eso es como si un médico que recibe en la guardia a alguien que lo pisó un colectivo, te dijera que va a operar sin compensar y que no va a revisarle los signos vitales al paciente, que no va a controlar el grupo sanguíneo, que no va a revisar si tiene algún tipo de situación previa de riesgo quirúrgico, si no es alérgico a los medicamentos que le van a aplicar. Y entonces te dicen, no, vamos al hueso, che, dejá todo eso, vamos al hueso, vamos al trasplante de corazón y al resto después vemos. Entonces, obviamente el paciente se te muere. Cuando esta bestia con el discurso de la motosierra te dijo que el problema era el Estado, vos te olvidaste que el Estado sos vos. Y que esa palabra te engloba y que vos sos parte. Y que cuando te decía que había que usar la motosierra, te estaba cortando las piernas, te estaba cortando los brazos, te estaba cortando la cabeza y estaban vendiendo tus órganos. Y cuando te diste cuenta era tarde. Y en vez de arrepentirte, te quedaste en tu casa y no fuiste a votar. Porque te cansaste de las mentiras de Alberto Fernández y de Cristina, te cansaste de Macri y ahora te cansaste de Milei. Pero eso te pasa por optar y no votar. Porque te la pasaste haciéndote de Boca un domingo y de River para el otro domingo. Ya jugamos tantos clásicos y cambiaste tantas veces de camiseta que ni siquiera sabés si estamos jugando al fútbol. Es hora de asumir con responsabilidad el voto de octubre. Ni yanquis ni marxistas. No es el modelo yanqui, no es Milei y no es Esper. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.